Ahí está grabando, entonces. Fíjese que dice que conviene documentar carta de compromiso de la dirección con ergonomía, cuyo texto será definido por cada empleador, comunicación de la ergonomía a lo largo de la empresa, la modalidad será defendida por cada empleador y podrá incluir la comunicación del compromiso, como así también cartelería relacionada con la materia en las instalaciones de la empresa. Agenda de reunión de las comisiones de ergonomía que establezca día, horario y contenido de los temas tratados en cada reunión. Planilla 1, 2, 3 y 4 del anexo 1 de la resolución 886. Ahí ya introducíamos el otro día el tema de las planillas. Si se llega a hacer las planillas 3 o 4, por lo general siempre llegamos a hacer una planilla 1 y 2, eso ya vamos a ver. Hay puestos de trabajo muy complicados que sí o sí vamos a necesitar hacer ese tipo de las 4 planillas, pero muchas veces con la planilla número 1 y 2 basta y sobra. Capacitación de los integrantes de la Comisión de Ergonomía, por donde comienzo a implementar el protocolo. A partir de la fecha establecida, dice la coordinación de la Comisión de Ergonomía con la conformidad de la dirección y los representantes del Servicio de Salud y Seguridad, sean estos internos o externos, comenzarán el PEI conforme al diagrama de flujo anexo 2 con la resolución 886, considerando el instructivo del anexo 3 para el llenado de las planillas correspondientes al anexo 1. O sea, comenzamos a desarrollar estas primeras planillas que después, como les decía yo recién, en el medio vamos a hacer un impasse para ver si lo que está en la planilla se lo puede comparar también con otros tipos de métodos, ¿no? Identificación de los factores de riesgo. En la planilla yo tengo varias columnas que es importante detallar, digamos, bien cada indicación o cada título que tiene, en este caso área o sector, no es lo mismo que puesto de trabajo, eso hay que diferenciar entre área, sector y puesto de trabajo, que muchas veces se puede confundir o muchas veces quizá es lo mismo, pero bueno, es importante aclararlo, ¿no? Área o sector y después el puesto. Dice indicar el nombre en que la empresa identifica a la zona o parte del establecimiento donde se desarrolla el puesto de trabajo que está analizando, ejemplo, sector tonería, área expedición. Dice sector tonería, área expedición, sector embalaje, administración, cuidados intensivos, o sea, el área o sector sí es la misma, o sea, puede ser un área o puede ser un sector, pero el puesto de trabajo, en ese sector o en ese área, hay varios puestos de trabajo, entonces hay que detallar esos puestos de trabajo, por eso después viene otra columna que identifica ese puesto de trabajo, dice indicar el nombre con el que la empresa identifica el puesto del cual se obtiene un producto o servicio que se caracteriza con una etapa de alimentación, materias, herramientas de trabajo, datos, en una elaboración, transformación y otro producto o servicio terminado, ejemplo, tornero, máquina 1, ayudante operario de matriz 1, operador de máquina tupí, oficinista, enfermera, o sea, cada área tiene distintos puestos de trabajo. Entonces, en estos puestos de trabajo yo tengo que especificar bien ese puesto para que ya ahí vamos sectorizando y personalizando el estudio que yo voy a hacer en base a ese puesto de trabajo. Y después dice, cuando los puestos se repliquen unos con los otros, con igualdad de tecnología, mobiliario, métodos, procesos, herramientas, carga, etcétera, se podrán contemplar o evaluar solo como puesto testigo y en representación de todo. Oficinas administrativas con idéntico mobiliario y dispositivos electrónicos, cuando un mismo puesto de trabajo esté ocupado por distintos trabajadores a lo largo de la jornada, debido a que se encuentran bajo un sistema de rotación, se debe colocar el nombre de todos los trabajadores que se desempeñen allí en la medida que se cumpla con lo establecido en el anexo 3. Ya lo vamos a analizar también el tema del anexo 3. Pero sí, esto quiere decir o quiere significar
que hay puestos, o hay áreas que tienen varios puestos de trabajo, pero que son similares o lo mismo en cuanto a la tecnología, mobiliario o al mismo, o a la misma tarea. Por ejemplo, vamos a una industria textil donde hay 20 máquinas de coser, donde hay 20 personas que están, mujeres o varones, que están haciendo la misma tarea. No es lo mismo tener a 20 personas con la máquina con la máquina de coser, que después tener otra persona con otro tipo de máquina, con otro tipo de tecnología y con otra potencia, o sea, para hacer otro tipo de costura. Eso ya es otro puesto de trabajo porque justamente no está haciendo la misma tarea, para eso tiene una máquina de coser de mayor fuerza, de mayor porte, y donde justamente quizá la costura que va a hacer o que va a realizar tiene incluso hasta otro tipo de hilo, otro tipo de encastre. Entonces eso hay que quizá acotarlo, porque muchas veces para nosotros quizá todo es lo mismo. No, no es todo lo mismo, son máquinas parecidas, pero que una quizá requiere mayor esfuerzo que la otra. En este caso, justamente ahí está la diferencia, por eso es necesario anotarla. Pero después, como puesto administrativo, ahí daba como ejemplo, o operador de tupí en una industria de carpintería. Es exactamente lo mismo, puede haber 5 tupí con la misma potencia del motor, entonces es un solo un puesto de trabajo, nada más que está en tupí 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando los puestos se requieren con otros, unos con otros, a veces hablamos, hemos analizado, hemos leído. Ahora la tarea dice indicar el conjunto de actividades que él o los trabajadores realizan habitualmente a lo largo de la jornada laboral. Para la confección de esta planilla se consideró hipotéticamente que el puesto de trabajo está compuesto por 3 tareas. En el caso de que los puestos de trabajo estén compuestos por más de 3 tareas, se agregará planillas que sean necesarias. Siempre en un puesto laboral eh, eh, puede haber, como decía recién, hasta 3 tareas que hacen, ¿no? En este caso, continuando con el ejemplo de la máquina de coser, hay personas que están en la máquina. Yo siempre digo que la mayoría muchas veces son mujeres, pero también hay varones en máquina de coser, pero suponiendo que tienen que recoger la prenda del lado izquierdo. Entonces, ese movimiento que realiza para recoger la prenda en el lado izquierdo y ponerla después en la mesa de trabajo o en la máquina para coserla y después volverla a poner en el lado derecho ya como terminada, ahí tenemos los 3 movimientos, o los 3, las columnas que decía recién, las 3 tareas que tiene ese puesto de trabajo. Es un ejemplo, ¿no? En donde justamente digamos, el método es de esa manera diferenciar cuando agarra la prenda o la materia prima que tiene que realizar, hace la costura o hace la reparación. Muchas veces no solamente son de costura, sino de reparación o de refuerzo, y después al montículo derecho deja la pieza terminada, y a medida que se va acumulando es retirada por otro personal que también tiene otro puesto de trabajo que va retirando de todas las máquinas, si es que el proceso es, como decía, organizado y criterioso. Si no, hay lugares donde la misma persona acumula cierta cantidad y lleva a un sector para que sean ya, en este caso, desperechado y doblado y bueno, terminado, un producto terminado. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar estos movimientos o estas tareas, ¿no? Ahí después yo decía, más de 3 tareas se le pueden agregar a la misma planilla, que obviamente seguro que va a haber algunos puestos que hacen más tareas,
que muchas veces también, eso también lo quería acotar, caemos en el error de ser más papista que el Papa y querer anotar, digamos, movimientos muy, muy obvios. Entonces, llenamos de tarea el puesto de trabajo y sabiendo que solamente son 3 tareas o 2 las principales y las que también demarca ese tipo de esfuerzo. Entonces, eso también hay que tener un poquito de criterio, por eso es necesario la visión mía y la del colaborador o del equipo de equipo de ergonomía o el equipo que trabaja con el PEI para poder consensuar, ¿no? Después dice, el número de trabajadores indica que la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el puesto de trabajo, si hay más de uno por turno, indicar a todos los trabajadores que se desempeñan en el mismo puesto de trabajo, siempre que se desempeñen en similares condiciones, o bien si en estos mismos puestos trabajan varios trabajadores, tal caso de una de las mesas donde 4 trabajadores o trabajadoras realizan un control de calidad de un producto terminado. Entonces, yo debo detallar o debo informar que con el apellido tanto está esa persona compartiendo con 3 compañeros más, con 2 compañeros más, porque también hay tareas grupales, o sea, no solamente tengo que hacer yo mi tarea individual en una máquina o en una sola máquina, sino, por ejemplo, puedo tener 2 personas revisando una tela. Siempre las revisadoras, se llaman estas máquinas en la industria textil, controlan, 4 ojos ven mejor que 2, entonces ponemos 2 personas al costado y en el ancho de la tela, que puede ser un ancho de 2 metros, depende del rollo, 2 metros y medio, lo ponemos al costado y que vayan observando las fallas de la tela, o sea, falla en discontinuidad, en rotura de trama, lo que fuese. Entonces, ese control es en conjunto, es de 2 personas que están trabajando con el mismo rollo, con el mismo procedimiento y con la misma máquina. Y el que para la máquina para hacer la anotación, por ejemplo, dice a los 430 metros tiene una falla, entonces lo va anotando o uno o el otro de acuerdo al sector o al lado que esté determinando una falla. Entonces, de esa manera también se trabaja en conjunto. Procedimiento de trabajo, dice escrito, sí, no, se debe indicar si el puesto de trabajo tiene desarrollado un procedimiento de trabajo sobre la tarea prescripta que incluya actividades, métodos y medios que llevarán a cabo los aspectos de salud y seguridad. Por lo general, debería tener un método. O sea, si no lo tiene, es necesario hacerlo. Es como cuando nosotros entregamos los EPP y dice, tiene sello de calidad, y deberíamos estar entregando elementos o EPP con sello de calidad, o sea, porque si no, si yo no estoy entregando elementos con sello de calidad, estaría entregando cualquier cosa, o sea, por lo menos que tenga un sello de calidad, no le estoy diciendo el más caro, el más sofisticado, pero cualquier dispositivo, elemento, EPP que tenga sello de calidad, hace de que nosotros estemos más tranquilos, porque la confección o la construcción de ese objeto, ese EPP, ha sido bajo normas de calidad, o sea, ha pasado mínimamente un control de calidad. Acá también es exactamente lo mismo, si yo no tengo el procedimiento, lo hago, porque de esa manera ayuda al estudio. No puedo, tiene procedimiento, poner no, debería ser un sí, o sea, debería estar consensuado con la parte de higiene y seguridad y ponerme a trabajar el procedimiento. Que por lo general el procedimiento no solamente depende de la higiene y seguridad, el que más conoce el procedimiento es el operario y el jefe del sector o el supervisor. Entonces, con la ayuda de esas 2 personas o 3 personas, el jefe de la planta o el jefe del sector, ayuda a que el procedimiento esté escrito y el procedimiento escrito ya se ve de otra forma
la tarea o la actividad laboral. Por eso es importante tener sí o sí el procedimiento. Nos ponemos a trabajar en procedimiento. Capacitación, sí, no. Esto también es algo muy parecido, dice indicar si él o los trabajadores en estudio han sido capacitados en la tarea prescrita. El nombre del trabajador, indicar el nombre del trabajador cuando se utilizan las planillas por trabajador. En caso de utilizar una planilla por puesto de trabajo con más de un trabajador, se deberá agregar una hoja con el nombre del personal del puesto de trabajo. O sea, acá también, yo le vuelvo a repetir, no puedo poner no, o sea, si yo pertenezco a la empresa. Ahora, si soy un auditor, es otra cosa, pero el auditor no hace esto, o sea, el auditor ya lee esto, o sea, esto de la confección de esta planilla son para el grupo de ergonomía interno. Entonces el auditor solamente hace y revisa las planillas, y revisa el método, y revisa que esté hecho por alguien idóneo que ha tratado de mejorar y de poner todo en la planilla. Entonces es necesario la capacitación previa o posterior a la tarea que se le va a dar al trabajador. Todo trabajador necesita tener una inducción en el puesto de trabajo. Muchas veces nosotros no hacemos esa inducción, y es necesario. Las empresas serias pierden, entre comillas, porque después hay una ganancia, invierten 15 días, o sea, 2 semanas, en el empleado para la inducción. Para la inducción, ¿qué pasa? Ponen a alguien de recurso humano y le va presentando los distintas etapas de la empresa, le va presentando con quién se va a vincular diariamente, quién es o quiénes son las personas del otro sector, cómo tiene que hacer para cuando necesita este elemento, cuando necesita el otro. Entonces, esa es la inducción, ¿no? Inducir al trabajo y hacerle conocer los pros y los contras, porque toda tarea o todo trabajo tiene un pro y una contra. Entonces, de esa manera, yo voy a ganar luego, porque si no, el temor del nuevo, de no querer preguntar y querer saberlo todo, hace de que luego ocasione problemas más graves. Entonces, en la inducción bien planificada, bien proyectada y bien planificada para que en cada momento del día vea a distintos sectores, eso lo hace el recurso humano. Entonces el recurso humano necesita hacer un buen plan de inducción para los trabajadores. Entonces, esa es la capacitación que también está contemplada, una capacitación de inducción, tanto en la parte productiva o la del recurso humano, como la parte de higiene y seguridad. Yo le tengo que decir al trabajador: estos riesgos que tenés acá, hay personas que se accidentaron en este puesto de trabajo donde vos vas a estar, de esta manera, de esta otra, tiene estas complicaciones, tiene estos beneficios, y así de esta manera se va a trabajar, y con ayuda del procedimiento le estoy dando una capacitación de inducción. Eso es muy necesario. Manifestación temprana, sí, no. Dice: consultar al trabajador si el servicio de medicina, e indicar si el trabajador en estudio presenta de forma habitual durante o al final de la jornada laboral algún dolor o molestia relacionado con la enfermedad establecida en el artículo 1 de la resolución 886, y en la medida que se encuentren asociadas con la actividad laboral. Acá también esta encuesta es importante. ¿Me esperan un segundo? Gracias.
Bueno, entonces, de esta manera, hacemos, en este caso, el tema de la formación, la inducción y el tema de conocer o hacer conocer el puesto de trabajo desde todo punto de vista. Después decía manifestación temprana, sí o no, cultura del trabajador. Ah, eso decía de siempre que haya un sobreesfuerzo, el trabajador va a manifestar a la salida dolores, molestia, muchas veces acalambramiento de sectores, de distintos sectores de los miembros superiores o del miembro inferior, muchas veces también cuando con la mala postura lleva después luego, ya vamos a ver el tema de problemas de columna, de cervicales, todas esas cosas hacen de que tenemos que continuamente consultar, preguntar, si no preguntamos y no encuestamos, también perdamos cuidado que también lo van a hacer conocer también por el lado gremial. El delegado gremial, el representante gremial, siempre también está tratando de poder colaborar, entre comillas, con este tipo de dolencia, ¿no? Muchas veces se ha puesto muy de moda, y gracias a Dios ya pasó un poco, pero cuando los dolores de espalda ingresaron al listado de las enfermedades profesionales, eh, todo trabajador ya empezaba a acusar problemas, problemas de columna, ¿no? Problemas de dolores de espalda, decía me duele la espalda, porque justamente eso es hay tareas, ¿no? que implican eso, pero como por ejemplo el mismo delegado decía, vos necesitas tener un permiso y decir que te duele la espalda, o sea, se puede comprobar o no muchas veces ese tipo de dolencia, entonces no puede no podemos no creerle a la persona, si una persona seria, adulta, entonces, pero bueno, está desgraciadamente, yo le decía recién, esta mala interpretación de poder justificar una ausencia o un ausentismo por el dolor de columna, entonces ahí ya se va desvirtuando, se desvirtúa porque justamente después el trabajador que realmente le duele la espalda viene a acusar esa dolencia y yo ya cierro un ojo y no le quiero creer. Entonces, no es para usarla de mala forma, sino es para que nosotros entendamos que si bien estas incorporaciones de estas enfermedades o de estas nuevas enfermedades, como la varices o como todo que hernia de disco, todo eso han incorporado, también tenemos que ser lo más respetuoso posible con el trabajador y conocerlo. Pues yo con el contacto diario que tengo con el trabajador, sé si está mintiendo o no, o sé si el esfuerzo se lo ha hecho o dentro de la empresa o fuera de la empresa. Es importante el contacto humano o el contacto personal para poder entender estos tipos de dolencias que, como le decía recién, cada momento que termina o cada jornada que termina, van a acusar algún dolor, alguna molestia, seguramente, porque quizá, como le decía recién, se está trabajando de una manera incorrecta, de una manera antiergonómica. Entonces, ustedes mismos ahora, o nosotros mismos que estamos en la clase, ¿quién no está en una mala postura en estos momentos? O sea, yo di clase hace un rato, ahora estoy dando clase ahora, entonces yo puedo relajarme, puedo estirarme, pero la mala postura la tengo, porque estoy trabajando, estoy dando clase con la PC, y la PC no es quizá el dispositivo apropiado para poder dar clase toda una tarde, o sea, toda una tarde-noche. Quizá me conviene tener un teclado, tener un monitor a la altura recta de mi visión y poder darle una muy buena
clase con un PowerPoint, o sea, exponiendo los problemas, los pros y los contras, pero no, estamos muchas veces encerrados en que esto es 1 hora y media, sí. Para nosotros es 1 hora y media, yo acá nos levantamos y nos vamos, pero después, si yo de acá yo termino con ustedes, continúo con otra clase de la Universidad de Ingeniería y así estoy toda la tarde, tampoco estoy haciendo las cosas bien. No estoy haciendo las cosas bien porque termino con ustedes, pero ahí engancho con otro. Y anteriormente estuve con otro terciario, o sea, son esas cosas que muchas veces uno mismo no la contempla y estamos cayendo justamente en esta mala postura, en dolores de cuello, de cervical y todo lo que acontece esa mala postura. Tareas habituales del puesto de trabajo, continuando con el texto, dice, en los espacios donde figuran los números 1, 2 y 3 deberán explicarse muy brevemente las tareas habituales que corresponden a los puestos de trabajo en caso de encontrarse más de 3 tareas, eso ya habíamos leído, perdón, a ver, o estar repitiendo, tener en cuenta que algunas de estas tareas pueden tener distintos niveles de importancia, es decir, que algunas pueden ser principales y otras secundarias. Es lo que le decía hace un rato, yo me acordaba que venía el texto, o no sé si lo habíamos leído, decía que hay tareas principales y tareas secundarias, o sea, que está relacionada igual a todo lo que es fabricar o construir o coser una prenda, pero bueno, la principal son 2 o son 3. Si yo puedo agregar una tarea secundaria, en buena hora. A los fines de la planilla 1 se debe incluirse ambas. La importancia de incluir las tareas secundarias radica en que muchas veces estas implican un nivel de riesgo mayor que las principales. Entonces, eso es importante. Si yo sé que la secundaria implica un riesgo, la tengo que poner. Si no, agrego planilla, como decía recién en el texto, o como decía recién la guía. Muchas veces, por querer ser sintético, cometemos ese error. Vamos al ejemplo, dice que para el puesto de trabajo de operario en el sector producción de una carpintería, la tarea habitual principal es corte mecánico de madera. Y las tareas secundarias son estiva manual de madera. 3. Barrido del piso. Se surge, dice que dichas tareas guardan relación cronológica 1, 2 y 3 con el proceso natural del ciclo de trabajo para facilitar su lectura y entendimiento. Entonces, fíjese que acá de esas 3 tareas, en este caso de la carpintería, un operario del sector hace que de esta manera yo pueda decir corte de madera y después de corto la madera la voy estivando, la voy apilando. Y después que la voy apilando, ha quedado sucio, porque cada madera que corto quedó toda la serrín, entonces empiezo a barrido del piso. Entonces, como decía recién, la secundaria, el apilar, no es la principal, pero ahí puedo producir atrapamiento de la falange, puede caerme el apilamiento sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo del operario en la máquina vecina, o sea, hay un cierto número de riesgo que yo tengo que entender. Acá quiero recordar algo que muchas veces la mayoría sabe, pero el otro día también tuve una conversación. Cuando hablamos de operario, yo les decía a ustedes también, no sé si todo lo que es el método de toyotismo, fordismo, en el primer cuatrimestre, los operarios son los que operan máquinas, por eso tiene ese nombre de operario, y está en la industria, es la que maneja el operario, el peón de campo, o el peón es el trabajador rural, y digamos el albañil, en este caso, está relacionada para la industria con la construcción, o sea, tenemos que, pero los 3 son trabajadores, o sea, en este caso, nosotros tenemos que diferenciar justamente de qué rubro estamos trabajando. Acá dice el operario del sector producción de una maderera, entonces ya nos visualizamos que esa maderera es a nivel industrial, no es algo artesanal.
Luego se deberá identificar para cada tarea si hay o no presencia de factores de riesgo listados. En casos afirmativos, marcar con una X el casillero correspondiente. La presencia de un factor de riesgo significa que existe una condición de trabajo con probabilidad de contribuir al desarrollo de enfermedades establecidas por el artículo 1 de la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 886/15, porque por ello debe hacerse un análisis más profundo que comenzará con la evaluación inicial del factor de riesgo. En este caso, cuando yo elaboro la primera planilla y veo que hay continuidad en el análisis, voy a la planilla 2. Eso ya lo vamos a ver. Y si como resultado de la misma se definirá si aún es necesario continuar profundizando el análisis de la condición. Entonces, acá me está tratando de hacer entender que muchas veces hay tareas que se terminan solamente con la planilla 1, lo que yo lo decía hace un rato, pero hay sospecha o hay manera de entender que puede continuar con una planilla 2, porque vemos que muchas veces los sobreesfuerzos o las tareas repetitivas exceden lo normal, entonces seguiremos con el análisis con una planilla 2. Tiempo total de exposición del factor de riesgo, establecer el tiempo estipulado o estimado que se presenta en el factor de riesgo a lo largo de la jornada, es decir, que se suma el tiempo de ese factor de riesgo en todas las tareas analizadas. Este valor también podrá expresarse en porcentual de la jornada habitual. O sea, fíjense que justo en esta hoja está el tema del cronómetro, ¿no? Ahí muestra el cronómetro, está visualizado que yo para medir método y tiempo, o para medir una tarea, yo necesito un buen dispositivo. Quizá ahora con los celulares también, que tengo la parte de cronómetro, yo puedo medir, pero el equipo que está visualizado en la foto es los instrumentos que más apropiados se utilizan o se utilizaban en la industria para medir los procesos. Por eso ahí dice establecer el tiempo estipulado que se presenta en el factor de riesgo a lo largo de la jornada, es decir, que se suma el tiempo de este factor de riesgo en todas las tareas analizadas. Este valor también podrá expresarse en un porcentual, el porcentual del 100%, que es unas 8 horas, una jornada laboral, para el caso de la industria, pero no sé si ayer yo les decía que hay lugares que se trabajan, no, pero es cierto que ayer no tuvimos, hay actividades que muchas veces trabajan 9 horas y media para no trabajar los sábados. Hay empresas que optan de esa manera, porque el convenio colectivo de trabajo son de 47 horas semanales, entonces no le da durante lunes a viernes en 8 horas para hacer para cumplir las 47 horas semanales, entonces le agregan las horas a los otros días para conseguir un descanso quizá más merecido y más prolongado con sábado y domingo. Nivel de riesgo, fíjese, tarea 1, tarea 2, tarea 3, aquí se debe iniciar con un número, se debe indicar para cada una de las tareas cuál es el valor del nivel de riesgo que le corresponde. Para aquellos casos donde no se identifique la presencia del factor de riesgo en la tarea, deberá colocarse un guión, o sea, no hay nada o nulo, significando ello que no existe nivel de riesgo. Si alguno de los factores de riesgo se encuentra presente, continuar con la evaluación inicial de los factores de riesgo que se identificaron completando una planilla, en este caso la número 2. Eso es la continuación del análisis que estamos realizando. Esa es la manera de poder seguir estableciendo la pauta de un puesto de trabajo que es mucho más normal, o es mucho más lo habitual, o sea, no es tan normal. Entonces,
va a pasar a una segunda planilla y quizá va a pasar a una tercera planilla y a la cuarta, en caso de que tenga que aplicar un método, mejorar, modificar y volver de nuevo a hacer el planteo de las planillas. Entonces, fíjense que dice, como se indica en el anexo 3, los resultados de la identificación de riesgo plasmado en la planilla número 1 tendrán vigencia de 1 año desde la confección, por lo que se entiende que esta planilla debe completarse con la frecuencia mínima anual. Esto, al nivel anual, como dice acá que cada planilla tiene que hacerse de forma periódica y anual, no es solamente con la ergonomía. Ustedes saben, o los que ya están en el rubro, saben que todo tengo que hacer anual. La medición o los métodos de ergonomía a nivel anual, la medición puesta a tierra a nivel anual, la medición de iluminación anual, la medición de ruido anual, la medición o la calidad del agua, el examen físico, químico, bacteriológico anual, las capacitaciones de acuerdo al rubro, tengo que hacerlos mensual, bimestral, pero un cronograma anual, o sea, tengo que presentar un cronograma donde yo, en ese cronograma anual, yo detalle los distintos riesgos que tienen los trabajadores y de acuerdo también a los meses, en caso de actividad productiva distinta o fuerte en algunos meses como la cosecha, tengo que empezar a prevenir antes y no hacer una charla de cosecha, por ejemplo, en la aceituna ya en estos meses, o sea, ya pasó la cosecha. ¿Para qué voy a hacer? Yo tengo una charla pre-cosecha o charla riesgo de cosecha, tengo que empezar a verla en diciembre, enero, siempre y cuando sea el de la aceituna o del olivo, y bueno, para otras actividades tendré que prever, y si es una producción continua y uniforme, puedo empezar a dar las capacitaciones de acuerdo al índice de siniestralidad del sector. Entonces, toda esa cosa se va acomodando de acuerdo al conocimiento de los puestos de trabajo. Planilla de identificación del inicio de factores de riesgo, levantamiento y o descanso manual de carga sin transporte. Fíjense que, bueno, leamos un poquito, ya le iba a acotar, pero leamos mejor. Para cumplir con las tareas que incluye este tipo de acciones, no forman parte de las tareas principales de este puesto, sino que hacen de forma poco frecuente, sin embargo, el resultado de ejercer este tipo de movimientos de forma incorrecta o en condiciones inadecuadas implica la necesidad de incluirlo como factor de riesgo. Para luego realizar una evaluación inicial. Esta es parte de la acumulación o la pilar, como decía recién, en la industria de la carpintería, el trabajador que corta la madera y después va apilando, o sea, necesita manipular a lo que cortó y ponerlo, disponerlo en donde está apilando, donde está acumulando este dispositivo. Entonces, de esa manera yo voy contemplando cualquier tipo de tarea secundaria, pero que ahí, como decía, sí forma parte muchas veces de los primeros accidentes. Empuje y arrastre manual de carga, para identificar los niveles de fuerza en la acción empuje y tracción, deberá medirse la misma con un dinamómetro y compararlo con los estándares de referencia establecidos en la planilla número 2. Niveles de fuerza de acción de empuje o tracción. Yo puedo una carga empujarla, en caso de tener una zorrita mecánica, o algún dispositivo mecánico fabricado, puedo empujar o puedo traccionarlo, o sea, traerlo para mi lugar, tirarlo. Entonces, de esa manera, yo estoy haciendo un esfuerzo. Entonces, ¿cómo mido? ¿Cómo sé qué esfuerzo estoy haciendo? Entonces, tengo que recurrir a este instrumento que es un dinamómetro. Un dinamómetro no es nada más ni nada menos que exactamente como es una balanza, o sea, me está midiendo el esfuerzo que yo hago
para mover esa carga. Entonces, de esa manera, nada más que tiene otro tipo de calibración, tiene otro tipo de enganche, por eso es muy parecido, digo, a una balanza, pero en donde me mide a mí el esfuerzo, pero sobre todas las cosas, trata de que justamente con esa medición o con esa tarea de cuantificar, que yo no exceda el esfuerzo que puede hacer una persona sin una ayuda mecánica. Según la legislación, ninguna persona debe ni tiene que levantar una carga mayor a 30 kilos sin una ayuda mecánica. Si una carga pesa más de 30 kilos, sí o sí necesito una ayuda mecánica. ¿Eso se cumple? No, no se cumple. O sea, ¿necesito hacerla cumplir? Sí, necesito hacerla cumplir. Un segundo, por favor. Bueno, entonces sí, sí o sí es necesario entender que 30 kilos, hasta 30 kilos, cualquier persona puede levantar o tendría que levantar una carga sin una ayuda mecánica. Pasado esa cantidad de kilos, sí o sí necesita una ayuda mecánica o la ayuda de otra persona. ¿Cuánto pesa la bolsa de cemento? 50 kilos. ¿Y cómo hacen los muchachos? Y bueno, la levantan igual. ¿Ah? Argentina es uno de los pocos países que todavía sigue teniendo la bolsa de cemento de 50 kilos. En otros países vecinos, limítrofes, nuestros de Latinoamérica, ya tienen la bolsa de 25 kilos. ¿Ah? Por razones políticas, por distintas razones de poder, no se puede cambiar este peso de esa bolsa de cemento de ser 25, de 50 kilos pasar a ser 25 kilos. ¿Ya? Ya otros productos vienen, en este caso, para pegar cerámico, para pegar otro tipo de productos, ya vienen con menos kilos, o sea, no viene de 50, pero el cemento todavía sigue siendo algo que la legislación tendría que estar al orden del día y hacer que de alguna manera disminuya la proporción y la cantidad de la bolsa de cemento. Pero bueno, falta todavía mucho, hay mucho poder en esto y total, el trabajador lo puede levantar, eso dicen, se acostumbró toda la vida, entonces que pague la columna y el problema ergonómico, todos los problemas que va a tener el trabajador. Si bien el ejercicio de cada uno de ellos, que manipula todos los días no solamente el cemento, que trabaja con un frigorífico, con la media red de carne, o sea, todas cosas que exceden los 30 kilos, se ha tomado como una tarea habitual, o sea, una tarea rutinaria. Yo no sé si le llegué a contar el otro día, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la curtiembre, ahí el cuero mojado pesa muchísimo más que 30 kilos. Y la persona que padece, llega al cuero de distintos mataderos y se lo pone al futón, y el fulón hace de que es un lavarropa gigante que va, a medida que va dando vueltas, con los productos químicos, va sacando todo el pelaje del cuero y bueno, después cuando termina de lavar, es como un lavarropa que no centrifuga. Yo
cuando voy a terminar de lavar, quiero sacar una prenda y está totalmente enredada con otras prendas. Bueno, así también el cuero se enreda con otros cueros y el sobreesfuerzo que hacen los trabajadores en esta industria es un esfuerzo totalmente excedido de los parámetros preestablecidos, ¿no? Por eso se empezaron a aplicar, o se empezó a implementar acá, gracias a Dios, aparejos o elementos que puedan ayudar a hacer ese esfuerzo de tracción, de estirar o tirar para desenredar, porque si no, no había columna que aguante, el trabajador duraba 6 meses y había que cambiarlo de puesto de trabajo porque estaba totalmente destrozado. Entonces, y ahí el tema de tener en cuenta estos movimientos repetitivos que por lo general, al ser complicada la materia prima, se tiene que tratar de uno y el poder sacar un cuero enredado es una tarea totalmente difícil de poder lograrlo si no tenemos una ayuda mecánica. La ayuda mecánica, como decía recién, un aparejo, algún dispositivo que me ayude a disminuir a un 50% o un 30% el esfuerzo que uno hace y no estar haciendo justamente el esfuerzo con la mano y con la columna. Vamos después a ver el empuje de arrastre del carro. Hemos leído esta parte. El empuje o arrastre de los carros excedido el peso sobre superficies irregulares y rebaladizas no solo repercute en la espalda y las presiones y en las zonas intraabdominal de los trabajadores, sino también genera estrés en los miembros inferiores, pudiendo producir el TME, en este caso el trastorno musculoesquelético. El trastorno musculoesquelético, el estrés, dicen las piernas, el tractor, yo ayer no le explicaba, le explicaba la clase pasada, el tractor o todo máquina agrícola está hecha para que trabaje en el campo, pero no la suspensión, o no tiene suspensión sino salvo el asiento de la cabina del trabajador, y bueno, entonces ese movimiento repetitivo, ese movimiento vibratorio, hace que justamente genere ese tipo de estrés en las vibraciones. Por eso se produce el TME, el trastorno musculoesquelético. Entonces es necesario disminuir el tiempo en cuanto al el trabajo de un tractorista, de un pulverizador, de un cosechador, lo que fuese, pero se disminuye el tiempo para no estar en el extremo con respecto al TME. Transporte manual de carga, fíjense que teniendo en cuenta, dice que para calcular el transporte necesito conocer el peso, o pesarlo, medir los metros de distancia por el que transporto la carga, y por último la frecuencia, veces que realizo el traslado, se requiere contar con un instrumento de medición de peso, distancia y tiempo que se encuentre convenientemente mantenidos, operados y conservados y calibrados. Acá, cuando yo transporto la carga, tengo que medir todo eso, o sea, necesito tener estos elementos calibrados, o sea, que sean fiables. Yo no puedo tener algo que no esté normalizado en cuanto a medir con un metro, una balanza para pesar que no esté calibrada, un cronómetro que no esté, digamos, reglamentado. Necesito ser en esto muy prolijo. Si yo estoy acusando y después estoy llevando a la planilla estos resultados, trato de que el dispositivo que hace la lectura directa sea lo más criterioso posible en cuanto a la calidad, en cuanto a la calidad de este dispositivo. Es necesario tener en cuenta eso. Planilla número 2D, fíjense que estamos en planilla 2C recién que leíamos, y ahora planilla 2D, la bipedestación.
El decreto 49/14 establece las siguientes definiciones: bipedestación estática y bipedestación con deambulación restringida. Dice bipedestación con deambulación nula, por lo menos durante 2 horas seguidas durante la jornada laboral habitual. Es una bipedestación estática, por lo menos durante 2 horas seguidas. Después dice bipedestación con deambulación restringida. El trabajador deambula menos de 100 metros por hora durante por lo menos 3 horas seguidas durante la jornada laboral habitual. Hay otra bipedestación acá, con portación de carga. Yo puedo, bipedestación, la caminata puede ser con carga. Tarea dice en cuyo desarrollo habitual se requiere bipedestación prolongada con carga física, dinámica o estática, con aumento de presión intraabdominal al levantar, trasladar, mover y empujar objetos pesados. Bipedestación con exposición de carga térmica. Todos los trabajadores efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente admisibles que se mandan en la actividad física. Con tales casos se revisará la exigencia del tiempo mínimo de exposición, tomando en cuenta la influencia derivada de las circunstancias concretas de la carga térmica. Acá carga térmica, acá en La Rioja, desde los meses de noviembre ya o diciembre, si queremos ser un poquito más, más exacto, de diciembre hasta febrero, en todos los lugares hay carga térmica. Desde cualquier puesto de trabajo, desde cualquier industria, la carga térmica es totalmente considerable. Las tenemos que considerar, o tenemos que decir, ya que existe la carga térmica. Muchas veces decimos, no, queremos medir. ¿Para qué vamos a medir si sabemos que la carga térmica existe, es real? Es como que yo quiera medir si hace frío en el sur, en el polo sur. Entonces, ahora vemos cómo yo lo acomodo, cómo yo lo organizo, ¿ah? Cómo yo puedo disminuir esta bipedestación con carga y encima con una carga térmica prolongada o durante toda una jornada. Entonces, ahí empezamos a nosotros a usar un poquito las técnicas o la ingeniería en cuanto a los descansos, en cuanto al momento para refrescarse, para hidratarse, para descansar, primero de los golpes de calor que pueden sufrir, la deshidratación, en cuanto a la gran carga térmica que existe, ¿no? en esos tiempos. Hablamos de calor como podemos hablar de frío. La carga térmica es exactamente lo mismo con el calor y con el frío. Entonces, a La Rioja hablemos del calor, pero en otros lugares, en emprendimientos mineros, donde se trabaja a 4.500 metros de altura, ya en esta hora, o ya a partir de las 4, empieza el viento, empieza a bajar la temperatura, y ahí son, digamos, distanciamientos térmicos, distancias térmicas muy elevadas entre la máxima y la mínima. Entonces, apenas termina el sol, empieza a bajar drásticamente la temperatura, y existe esta carga térmica, y existe temperatura de 10, 15 grados bajo cero. O sea, es importantísimo. Si no tengo ropa térmica, si no tengo trabajo, EPP correspondiente, es muy difícil trabajar. Yo lo digo con razón de causa. Cuando uno subía al complejo minero, temperatura de menos 15 grados, entonces necesitamos un buen abrigo térmico y todo lo de EPP térmico necesario para poder salir o poder atravesar desde etapa a etapa, o sea, de etapa de la producción, etapa la etapa de ir a un comedor. O sea, están separados por sectores, pero justamente, como le decía yo recién, temperaturas bajas no es para cualquiera, ¿no? Tampoco ahí el estrés también juega un factor importantísimo y a tener en cuenta.
Después, fíjense que ya un poquito dice la importancia del factor de condiciones mencionadas radica principalmente en que aumentan la presión venosa en los miembros inferiores, a la vez que la falta de movilidad de la planta de pie estimula en menor medida el retorno venoso. La suma de ambos factores puede generar la aparición de varices, lo cual podría agravarse con la exposición del factor de carga térmica. Entonces, varices, mencionamos de varices, es una de las enfermedades que hace unos tiempos atrás ya entró en el listado nuevo, entonces son cosas que nosotros tenemos que empezar a contemplar, tenemos que empezar a analizar y tenemos que tratar de ser la persona adecuada para poder ser criterioso en cuanto a estas tareas repetitivas y más sobre, como decía recién, cuando tengo una carga térmica. Por último, movimientos repetitivos de miembros superiores. Respecto a la fila 1, dice el paso 1 de la planilla, se entiende como ciclo de trabajo al tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en el periodo de tiempo que caracteriza a la tarea como cíclica. Una tarea que es cíclica. Termina ese ciclo, vuelve de nuevo a repetirse y así por periodos toda la jornada laboral. Entonces, totalmente cíclica. Es posible determinar claramente el comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. O sea, ahí observo yo que cada tarea en la jornada laboral tiene 20, 30 o 40 ciclos que hacen la misma tarea de repetición. El trabajo repetitivo se caracteriza básicamente por el ciclo de actividad efectuado por los operarios durante breves periodos de tiempo y además, como su nombre le indica, la tarea realizada en cada ciclo incluye un patrón de movimiento y esfuerzos similares que se repiten de forma frecuente o 2 o más veces por minuto a través de la jornada laboral. Movimientos repetitivos de miembros superiores. En este caso, los brazos, que son la tarea, los miembros que más se ocupan en cualquier puesto de trabajo, salvo el futbolista que utiliza los pies, o qué sé yo, un chofer que utiliza tanto las manos como los pies en forma muy proporcionada, pero si no, los brazos y las manos son las tareas que más los miembros que más utiliza un trabajador en cualquier puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay que manipular la herramienta, la prenda, el dispositivo, lo que fuese. Entonces, es necesario que esa tarea repetitiva, que ya lo vamos a analizar luego, en frecuencia dice 2 veces más por minuto, vamos a ver si son repetitivas o no, hasta cuándo va a ser repetitiva y cuándo va a dejar de ser repetitiva. Entonces, todo ese cuestionamiento se va a establecer para poder tener un buen criterio de la valoración y de hacer una buena planilla del anexo 886. La escala de Borg, eso dejamos en la clase que viene, vamos a hacer un poquito más, y ya comparamos con otros métodos, vamos a empezar a ver los otros métodos que se utilizan, pero bueno, yo voy a dejar acá, yo no sé si le copié esto, pero bueno, ya, yo creo que no, entonces ya lo voy a copiar enseguida nomás antes que de olvidarme, en el grupo de licenciatura. Pero bueno, como le decía yo, también está en la web, ustedes ingresan, ponen guía práctica de ergonomía y lo bajan también, es exactamente lo mismo, yo de todos modos se los paso igual. Pero esto más los otros métodos vamos a ir analizando como bibliografía. Chicos, cuídense, por favor, buen fin de semana, Bueno, seamos profe, Buen muy, fin Bueno, profe, de igualmente, yo también. Buen fin de seamos semana a todos. muy estrictos. Desgraciadamente el COVID todavía está entre nosotros. Siempre hay casos desconocidos, entonces sepamos ser, como le decía yo recién, más papita que el Papa, porque esto todavía no se ha ido, no aflojó, ha hecho una meseta, pero todos los días uno recorre un barrio y ve la gente del COA en un vecino, en un conocido, entonces cuidémonos. Buen fin de semana, hasta luego, que anden bien. igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe, cuídese. Hasta luego, que anden bien.
Chao. Chao, profe, buen Hasta fin de. luego. Hasta luego, cuídese, Buen que fin de, tenga- hasta luego. Gracias. Hasta luego.